agua neuquina, nuestro recurso natural más valioso. Un bien escaso, indispensable para nuestro desarrollo, para nuestra vida. Cuidar el agua es cuidar Neuquén. Seamos conscientes. Gobierno de la provincia del Neuquén. Bueno, y nos metemos en una charla con Mariano Di Bartolo. Él es abogado laboralista, nos va a ayudar a entender justamente sobre ese universo a propósito de la reforma laboral que a partir de este triunfo de la libertad avanza y del fortalecimiento del gobierno nacional en el Congreso, seguramente se viene como materia de debate prácticamente inmediata en la Argentina. Mariano Di Bartolo, gracias por atendernos. ¿Cómo estás? Bienvenido a la pantalla de 24/7. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bien, bien, muy bien. Mariano, bueno, ¿hace falta una reforma laboral en la Argentina? No, Ujú. no en los términos en los cuales lo estaba planteando el gobierno desde que asumió el 10 de diciembre del 23. Bien, o sea, Podemos sí. discutir. Sí, sí, perdón. No, no, digo, o sea, no hace falta en esos términos, digamos, pero hay que rediscutir en uno u otro sentido, tal vez en uno distinto al que está planteando Javier Milei y todas las reformas de segunda generación liberales, ¿no? Claramente. A ver, siendo parte del Instituto de Derecho Laboral del Colegio de Abogados, con Sí. un grupo de colegas, venimos insistiendo que las propuestas de reforma laboral que ha presentado el Ejecutivo y algunos legisladores, ¿sí? Ujú. Son regresivas, son inconstitucionales, y primero lo tenemos que poner en estos términos jurídicos, porque ¿por qué son regresivas? Porque justamente buscan reducir la protección de los y las trabajadoras. ¿Y por qué son inconstitucionales? Porque buscan justamente violentar lo que establece el 14 bis de la Constitución Nacional cuando dice que las leyes tienen que proteger a los trabajadores y a los trabajadores, al Sí. salario, a sus condiciones de trabajo, tiene que resguardar las vacaciones, su jornada de trabajo, sus vacaciones pagas. Y justamente el proyecto que está circulando esta semana Ujú. lo que busca es restringir y vulnerar estos derechos de los trabajadores y las trabajadoras. Entonces, Eh, desde el punto de vista jurídico, estos proyectos son regresivos y son inconstitucionales. a ver, si yo fuera libertario te diría, bueno, pero el 50% trabaja en términos informales en la Argentina, con lo cual todos esos derechos ya están avasallados hace rato, digamos. Y con esto se dinamizaría el mercado laboral para que más gente esté en blanco y pueda llegar a tener un trabajo estable, digamos. Esa lectura no te convence, la que hace el gobierno. No, no solo no me convence, sino que no fue así. ¿Y Ujú. por qué no fue así? Porque cuando fue el DNU 70 del 23, que en su parte laboral está suspendida por la justicia, el pretexto o el fundamento del DNU era el mismo, y Sí. cuando fue la ley bases, el fundamento era el mismo, y la realidad es que el trabajo registrado no creció, sino que se perdieron muchísimos puestos laborales. Ujú. O sea que no habría Eso dan los números. no habría Eso dan los números relación, en la está bien, economía real, está bien. ¿sí? Y las pymes que piden alguna flexibilización de, bueno, las pymes lo que sostiene, sobre todo nosotros hablamos aquí muchas veces con el Centro Pyme Nacional, nos dice, bueno, cada trabajador que contratamos pagamos un trabajador y medio y después no podemos prescindir de ellos si nos va mal porque, bueno, porque tienen que pagar mucha plata o absorber un juicio laboral, ¿no? Con esto que se llama la industria del juicio. ¿Esa problemática es real? ¿Hay que resolverla? ¿No hay que resolverla? Pero bueno, ahí está Santiago, creo que
el punto de la cuestión es ¿por qué le va mal a las pymes? Digo, en Bien, este contexto de recesión, en este contexto de baja permanente del consumo, donde hay un tipo de cambio desfavorable para exportar, sí, eh, es justamente a las pymes donde les cuesta mucho. ahí Y con la baja, sí, con la vulneración de los derechos laborales no van a crecer. Y hay bien, que ser claro en este punto. ¿Quién está promoviendo? ¿Qué intereses están promoviendo esta reforma laboral? Lo están promoviendo las grandes empresas, las multinacionales que ujú, pusieron a sus equipos jurídicos dentro de la Secretaría de Trabajo. No lo sí, están promoviendo las pymes, sino que Cordero fue durante mucho tiempo abogado de Techín, ujú, Fuentes, que fue funcionario en el gobierno anterior de Macri, y Sturzenegger, que ya le conocemos el currículum. En ese núcleo, junto con estudios jurídicos privados, sí, representantes de trabajadores, perdón, representantes de empresas multinacionales, ujú. son donde se redactan los proyectos de reforma laboral. Esto Eh, salió en los medios en los últimos 10 días, 15 días, sí, sí, pero lo pero no vienen es porque laburando. salió en los medios, lo vamos a decir, que es la realidad y siempre ha pasado así en todos los proyectos de reforma laboral que se están intentando. Bueno, sería algo así como la uberización del mercado laboral. Entiendo que lo pongas en estos términos. Nosotros del Instituto de Derecho Laboral y los abogados laboralistas lo vamos a poner en Sí, términos que es la intención permanente de precarizar el derecho laboral. bien, Estamos hablando de las ideas. Permitime 2 o 3 ejemplos de lo que se está proponiendo, por favor. ¿sí? Si te parece. Miro para abajo porque tengo los Sí, apuntes sí, dale. y me parece que está bueno. No, Vuelven a intentar modificar el principio de irrenunciabilidad de los derechos. sí, Ese es el proyecto arranca así, es decir, el derecho del trabajador o la trabajadora adquirido ujú, buscan vulnerarlo en el acuerdo de partes. Y en el acuerdo de partes, justamente en esta condición de recesión, de búsqueda de empleo, de pluriempleo, que ya no se necesita un solo trabajo para vivir, sino que la mayoría del mercado laboral tiene 2 o 3. Bueno, en estas condiciones de necesidad, sí, es vos muy es asimétrico, ¿no? cuando condicionás al trabajador o a la trabajadora. Claro. La posibilidad de... Hay un meme que circuló esta semana, te prometieron que ibas a cobrar en dólares y vas a recibir ticket canasta. Y para mí Claro. fue la mejor definición de lo que fue este proyecto de reforma laboral. Volver a habilitar a las grandes empresas a pagar el salario, ¿sí? Sí, En ticket canasta. claro, Eso estuvo resuelto en el 2007 en un fallo de la Corte Suprema donde no lo establece, donde esa situación la establece como no remunerativa. ujú, Volver a modificar el régimen de vacaciones. Y cuando hablo de volver a modificar, siempre en desmedro de los derechos de los trabajadores y las trabajadoras. Ahora te lo van a avisar con menos tiempo, te los pueden fraccionar, te los van a obligar a tomar una semana sí o sí. Es decir, el empleador va, más allá de sus facultades de control y de organización del trabajo, va a dirigir tu vida dentro y fuera de la empresa. ujú, ¿Sí? sí. Vamos a... Perdón, ¿eh? No, no, está Acá bien, estoy. Mariano. Nos ilustra mucho el punto a punto de este proyecto que, bueno, siempre se tira como gran título, Sí, pero rara vez nos metemos a hurgar punto por punto, ¿no? claro. Bueno, ese es un punto. Sí. Otro, la modificación de la jornada de trabajo, Ujú, pretendiendo ampliarla de 8 a 12 horas en una redacción bastante ambigua y generando lo que se denomina un banco de horas. Ahí hay mucho para sí. trabajar porque tienen mucho que ver las convenciones colectivas de trabajo en relación a esto. Ujú, Pero la realidad, ¿sí? Que en contra de lo que va pasando en el mundo, sí. en el mundo digo, en el mercado laboral mundial, donde se busca reducir la cantidad de horas y eso tiene su razón no solo desde el punto de vista laboral, sino desde el punto de vista de la salud Sí. mental y psicofísica de los trabajadores y las trabajadoras, Ujú. acá se busca ampliar la jornada de trabajo. Ahora, Mariano, Digo, mm, pregunta desde lo jurídico,
esto termina, vamos a suponer que se aprueba así como lo estamos leyendo, termina judicializado, digo, porque va en contra este, de resoluciones de organismos supranacionales en cuanto a los derechos laborales y también de la propia Constitución. La pregunta es si puede llegar a terminar esto, no sé, es judicializado en la Corte, se me ocurre, o en alguna instancia supranacional. A priori la respuesta es sí. Ujú. Pasa que es muy interesante, porque yo te digo, a priori la respuesta sí se puede judicializar con argumentos jurídicos claros, es decir, es regresiva, es inconstitucional. Y vos Sí. me podrías decir, pero ahí entra la industria del juicio en el medio, Ujú. porque ¿cuál es la industria del juicio que buscan atacar las grandes empresas? El otro día en una nota con un colega tuyo yo le decía lo siguiente, la industria del juicio que pretenden atacar es una industria del juicio que generan ellos mismos, porque la mayoría de estos casos está dado con las divergencias en las enfermedades de trabajo y son los estudios de las grandes ART los que buscan apelar permanentemente en las comisiones médicas y Ujú. en la justicia laboral, porque buscan regular sus mejores honorarios. Claro, claro. Pero bueno, volviendo, sí, porque es Sí, una cuestión un poco más fina y más técnica más esa, técnica, y sí. sí, claramente es muy probable que esto se judicialice y que en algún momento llegue a resolverse por la Corte Suprema de Justicia. La Bien. realidad, vuelvo, permitime, Sí, si esto se llega a sancionar, bueno, tenemos que ver qué pasa después del 10 de diciembre, con qué proyecto realmente se va a discutir una reforma laboral o una modernización laboral o una actualización de la normativa laboral. Porque claramente la ley de contrato de trabajo ya cumplió 50 años, sí. el mercado de trabajo es otro y Ujú. requiere su actualización, requiere, ¿sí?, que discutamos algunas cuestiones en los convenios colectivos de acuerdo al nuevo mundo del Ujú. trabajo que tenemos. Sí, Hay pisos inderogables, hay pisos que nos podemos tocar y no es que no los podamos tocar por una cuestión eh, egoísta o arbitraria, sí. sino porque son los que generan la protección de los derechos de entre 14 y 16 millones de personas, de trabajadores y de trabajadoras. Bien. Bueno, Mariano, a ver, te iba a decir, bueno, los sindicatos van a tener alguna reacción, pero también tenemos la experiencia de los 90, cuando avanzó el neoliberalismo sobre justamente los derechos laborales y más de un sindicato fue muy condescendiente con el gobierno peronista. Pero bueno, eso Sí, ya es una cuestión política y veremos cómo se desarrolla. Pero bueno, se viene esa discusión. No sé si es una remake de los 90, pero es bastante parecida, ¿no? es un 4.0 de los 90, Claro, un ¿sí? 4, Mucho claro, más. unos 90, claro, Un claro. 4.0 de los 90. Yo, Está igual bien. permiso, Sí, ¿no? sí, Sí hubo muchos sindicatos que fueron condescendientes sí. y hubo muchos otros que no. No, no, Y claramente, sí. sostuvieron la resistencia, resistieron Sí, las batallas en las calles, en las organizaciones sindicales, con sus delegados, sus delegadas en las escuelas, sí, sin duda, el sin duda. MTA, Ujú. ¿sí? Sí, Que en su momento, en los La 90, CTA también, resistió ¿no? La CTA en su y logró momento. la baja de muchas normativas regresivas y Ujú. que fueron sancionadas bajo situaciones muy dudosas, Claro. ¿sí? Entonces también tenemos que poder confiar, ¿sí?, en las organizaciones sindicales, en los delegados, en las delegadas, en los trabajadores, en los abogados de los sindicatos, en las abogadas de los sindicatos, porque ya tenemos un recorrido Ujú. hecho y está no solo la realidad de los puestos de trabajo de las empresas, sino que también está la realidad de los fallos que hemos logrado Bien. declarando la inconstitucionalidad de muchas normas que son regresivas y son violatorias hacia nuestros derechos. Mariano Di Bartolo, gracias, doctor, por habernos atendido y por habernos ayudado a entender esto que se viene, que es esta discusión sobre la reforma laboral, una de las discusiones que va a plantear la Libertad Avanza, además de la tributaria y demás, ¿no? Pero te agradecemos muchísimo, realmente que nos hayas atendido y que hayas estado aquí compartiendo con nosotros y la audiencia en la pantalla de 24/7. Por favor, gracias a ustedes. Gracias. Mariano Di Bartolo, abogado laboralista, bueno, haciendo un punteo y un análisis de lo que se viene a partir de ahora en la agenda política, sobre todo legislativa de nuestro país. Son
las reformas que el gobierno de Javier Milei intentará para profundizar su idea de liberalismo. Esto es, entre otras cosas, la flexibilización o la reforma del mercado laboral. Aparecen las reminiscencias de lo que fue la discusión durante la década de los 90, cuando la agenda neoliberal del consenso de Washington se expandía por toda Latinoamérica. Y este era uno de los temas, ¿no? La flexibilización laboral. Aquí hay quienes lo ven como precarización, hay quienes lo ven desde el oficialismo como una forma de potenciar la posibilidad del desarrollo económico a partir del dinamismo que el mercado laboral ofrecería. La discusión está allí, veremos qué pasa, veremos cuál es la actitud de cada uno de los sectores, cuál es el discurso, cuál es también el ánimo de los defensores oficialistas de este proyecto, de los gobernadores que probablemente sean necesarios para poder sacar este proyecto del Congreso, y también de los sindicatos que tendrán que hacer la defensa, muchos de los cuales, generalmente la cúpula de la CGT, suele ser misteriosamente condescendiente a veces con proyectos que van en contra de los derechos de los trabajadores. En los 90 muchos sindicalistas de la CGT se hicieron multimillonarios a partir de este tipo de discusiones y la desactivación permanente o los intentos de desactivación permanente de la lucha de los trabajadores, que bueno, que por supuesto, como decía Mariano, también tuvo muchos actores que sí se comprometieron con esa lucha en aquella época. Veremos ahora, además de todo lo que nos explicaba Mariano en términos de discusión jurídica, del punto a punto que nos ayudó a hacer y de las previsiones políticas también que este tema trae, veremos cómo se juega de aquí en adelante esta nueva discusión que nace en la Argentina, que es el camino hacia un liberalismo más profundo que pretende Javier Milei, entre otras cosas en el mercado laboral. Por supuesto también en la ley penal tributaria, por supuesto también en la reforma impositiva y todo lo que las reformas de segunda generación de manual en realidad están redactadas en los consensos de Washington, de Santiago y en las máximas del liberalismo a nivel mundial. Veremos hasta dónde los libertarios pueden llegar con el nuevo espaldarazo que le dio la sociedad en las urnas el domingo con todas estas reformas y hasta dónde la discusión política en la Argentina se renueva. Ojalá se renueve para el bien de todos y gane calidad sobre todo. Pero bueno, la agenda es esta, la que va a trazar Javier Milei luego del triunfo aplastante en todo el país de La Libertad Avanza sobre los opositores, en particular sobre el kirchnerismo. Nosotros nos estamos yendo, esto fue otro dato, agradecemos como siempre que hayan estado allí con nosotros, esperemos que disfruten este espacio que nos damos para charlar de los temas actuales con quienes nos ayudan a entender la realidad tanto de la provincia como de nuestro país y por qué no del mundo. Hoy de hecho Indiana Sara, analista internacional, nos ayudó en parte con eso y también el doctor Mariano Di Bartolo colaboró para que podamos entender mejor la discusión en torno a esta reforma laboral que se viene como primer capítulo de la nueva etapa del gobierno de Javier Milei. Nos reencontramos el próximo jueves a las 9 de la noche como cada semana. Agua neuquina, nuestro recurso natural más valioso. Un bien escaso, indispensable para nuestro desarrollo, para nuestra vida. Cuidar el agua es cuidar Neuquén. Seamos conscientes. Gobierno de la provincia del Neuquén.